Bienvenidos. En este video analizaremos uno de los periodos más importantes de la historia de la música, el barroco. Veremos sus principales características, etapas y músicos. Comenzamos. La música barroca es un estilo de música de origen europeo que se desarrolló entre los años 1660 y 1750. Coincidiendo cada una de las fechas con la aparición de la ópera y el fallecimiento del compositor Sebastian Bach, respectivamente. Este periodo a su vez coincide con el final y el comienzo de dos etapas musicales, el previo Renacimiento y el posterior Clasicismo. Además, durante el barroco aparecieron algunas de las más importantes formas musicales de la historia musical como son la sonata, el concierto o la ya mencionada ópera. Además de dar lugar a músicos barrocos considerados muchos de ellos como los más destacados de la historia de la música clásica, como veremos más adelante. Por otro lado, cabe destacar que el barroco no solo tuvo influencia en el ámbito musical, sino que también en el resto de campos artísticos como son la literatura, la pintura, la arquitectura, la escultura y el teatro, entre otros. Principales etapas de la música del barroco. Desde el punto de vista musical, podemos clasificar diferentes etapas dentro del propio barroco, que ya es en sí mismo una etapa dentro de la música clásica. Concretamente, 4 etapas. El barroco temprano, 1580-1630. Los aspectos más destacables de esta etapa son la policoralidad, o sea, el uso de varios coros de voz e instrumentos. La monodía, el protagonismo de una voz aguda que acapara el interés musical, y por supuesto, la aparición de la ópera. El barroco medio, 1630-1680. Este periodo destaca por el auge de la música italiana, y la popularidad de la ópera, por todo el continente europeo. El barroco tardío, 1680-1730. Durante el barroco tardío surgieron nuevas tendencias musicales como innovación en fórmulas tonales, o la ampliación del estilo de concierto. Además, esta es ya una época de consolidación del estilo musical, en la que hay presencia de la mayoría de los músicos del barroco más importantes de muchos países europeos como Italia, Antonio Vivaldi, Domenico Scarlatti. Alemania, Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel o Georg Philipp Telemann. Francia, Jean-Philippe Rameau. Etapa final de transición hacia el clasicismo, 1730-1750. Se desarrollaron la ópera bufa, la sonata, la sinfonía, y destaca por un estilo más emocional que en la fase anterior. Según los expertos, la muerte de Johann Sebastian Bach coincide con el cambio de etapa del barroco al clasicismo. Estilos y características de los músicos del barroco. El estilo barroco, pese a estar influenciado por muchas culturas y lugares, fue predominado por la influencia francesa e italiana, dando lugar a sus dos estilos más importantes. No obstante, hay que destacar que el estilo alemán, así como otros países, fueron también muy importantes, pero siempre imitando en gran medida alguno de estos dos estilos o incluso combinándolos. Veámoslos. El estilo francés se desarrolla en un contexto histórico que coincide con el reinado de Luis IV, y con Jean-Baptiste Lully como principal referente. Este estilo es de carácter conservador y se caracteriza por la brevedad de las composiciones, las estructuras cerradas y simétricas, la ornamentación propia del barroco, y las armonías restringidas. El estilo italiano,
propio de grandes ciudades italianas como Venecia, Nápoles, Roma, y especialmente Bolonia, en donde se desarrollaron continuas innovaciones de estilo. Fue uno de los estilos más imitados en toda Europa, durante el barroco en el siglo XVIII, incluso por los franceses, pese a albergar un estilo propio muy predominante. Los músicos del barroco italianos, como el célebre Vivaldi, a diferencia de los seguidores del estilo francés, apostaban por el rápido ritmo armónico, las formas abiertas y asimétricas, y la utilización de la improvisación. Características de los músicos del barroco. En general, las principales características que definen el estilo de los músicos del barroco son la permanente utilización del contrapunto y el nacimiento del contrapunto complejo, de primera especie, de segunda, tercera y cuarta especie. El predominio de las voces aguda y grave. Presencia imprescindible del bajo continuo, el cual era interpretado generalmente por uno o varios instrumentos melódicos graves como el violonchelo, la viola, el fagot, entre otros, y acompañado de un instrumento armónico como el órgano, la guitarra barroca o el arpa. Evolución de la armonía tonal y un ritmo armónico de gran rapidez. Compás binario o ternario, claro, simple y uniforme. La escritura idiomática, que permitió la evolución del lenguaje instrumental propio, para cada instrumento y diferente al oral. Aparece la orquesta con mayor número de instrumentos de cuerda frotada, que de cualquier otro tipo, constituyendo la antesala de la orquesta sinfónica, que conocemos hoy en día. Nacen y se empiezan a constituir, popularizar formas instrumentales y vocales nuevas como la ópera, el oratorio, la cantata, el concierto, la sonata y la sutorquestal. Y predilección por los contrastes sonoros propios de la policoralidad. Instrumentos principales de los músicos del barroco. Durante el barroco, los instrumentos propios del Renacimiento se empezaron a constituir de forma más dinámica y perfeccionada, dando lugar a la orquesta. En el transcurso del siglo XVI, los instrumentos de cuerda frotada, propios de ambiente populares como el violín, las violas o los violonchelos, llegaron a su máxima calidad compositiva, marcando la referencia para los modelos del presente, varios siglos después. Grandes familias de luthier como Stradivari o Amati siguen siendo, hoy por hoy, las más prestigiosas del mundo, por lo que los violines más caros del mundo pertenecen a estas marcas. Otro acontecimiento importante en el desarrollo de los instrumentos musicales durante la época barroca, es que la familia Ut-Terre transformó notablemente los instrumentos de madera del momento como el oboe, fagot o flauta traversa, acercándose más a los modelos que conocemos en el presente. Por otro lado, durante este periodo, la música instrumental y vocal se igualó por primera vez, y los músicos, instrumentistas, intérpretes, compositores, afloraron y se caracterizaron por una fuerte expresión emocional desde el punto de vista musical.